En esta clase revisaremos la estructura organizativa más ampliamente aceptada para las publicaciones biomédicas. Corresponde al modelo INVID, que comprende 4 secciones principales: introducción, métodos, resultados y discusión, además de ciertos elementos preliminares y finales. Conocer esta estructura facilita la lectura crítica y la preparación de un manuscrito de investigación. Asimismo, permite identificar amenazas frecuentes a la validez de las conclusiones que se extraen de la literatura biomédica. El análisis de una publicación debiera iniciarse con la evaluación del título. Como contenido mínimo, el título debiera informar las características de la población o los pacientes, la intervención evaluada y el tipo de diseño del estudio. Cuando sea pertinente, también puede incorporar la comparación y los desenlaces principales de la investigación. Es importante que el título sea conciso e informativo. Aunque puede resultar atractivo para el lector, conviene evitar formulaciones que orienten de manera indebida la lectura o la interpretación posterior del manuscrito, especialmente en lectores con menor entrenamiento en lectura crítica. El abstract constituye una síntesis de la publicación y su función principal es ofrecer una visión general de su contenido intentando motivar su lectura en extenso. Sin embargo, basar la interpretación del estudio únicamente en el resumen puede conducir a conclusiones erróneas. En primer lugar, debido a las limitaciones de extensión de las diferentes partes de un estudio, con frecuencia se omiten detalles metodológicos relevantes y se prioriza la presentación de los hallazgos principales, lo que puede ofrecer una visión incompleta del impacto real de una intervención. En segundo lugar, al no incluir habitualmente el desglose completo de los datos, las tablas detalladas ni todos los antecedentes sobre el tamaño y las características de la muestra, el resumen no permite evaluar adecuadamente la validez interna ni el riesgo de sesgo del estudio. Por último, en algunos casos la interpretación de los resultados en el resumen puede adoptar un tono más optimista que el respaldado estrictamente por los datos. Por ello, extraer conclusiones clínicas únicamente a partir del resumen, sin revisar el artículo completo, puede favorecer decisiones inadecuadas. Este punto adquiere especial relevancia cuando existen posibles fuentes adicionales de sesgo, como conflictos de interés o financiamiento con potencial influencia sobre el reporte de los resultados. Durante el periodo de formación en lectura crítica, puede ser útil revisar el abstract después de haber realizado un análisis propio del estudio, con el fin de contrastar la interpretación personal con la presentada por los autores. En relación con las secciones principales de una publicación, analizaremos en primer lugar la introducción. Esta sección tiene como propósito contextualizar el problema, justificar la necesidad del estudio y orientar al lector respecto de su objetivo. Para ello, debiera responder de manera lógica 3 cuestiones fundamentales. Lo que se conoce hasta el momento, cuál es la brecha de conocimiento existente y qué propone hacer el estudio para abordar esa brecha. En términos generales, la introducción resume el marco conceptual relevante y culmina, de manera implícita o explícita, en la pregunta de investigación. Es importante que la introducción sea concisa, avance de lo general a lo particular y mantenga una secuencia argumentativa clara. No debiera incorporar opiniones o juicios personales de los autores. Y las referencias bibliográficas debieran utilizarse principalmente para fundamentar el problema y delimitar el estado actual del conocimiento en forma general. A continuación se encuentra la sección de métodos, cuyo objetivo es describir de forma explícita y ordenada cómo se llevó a cabo la investigación. La información incluida debiera permitir comprender el diseño del estudio, evaluar su validez y, en la medida de lo posible, favorecer su reproducibilidad. Además, habitualmente se redacta en tiempo pasado. Para cumplir ese propósito, esta sección debiera incluir el tipo de diseño utilizado, las características de la población en estudio y sus criterios de elegibilidad, el protocolo o procedimiento seguido,
Los métodos de análisis de los datos y, especialmente en publicaciones recientes, los lineamientos de reporte utilizados y los aspectos éticos pertinentes. También es importante no limitar la revisión al documento principal, sino considerar el material suplementario, particularmente en estudios recientes, donde una parte sustantiva de la información metodológica o analítica suele quedar disponible en archivos adicionales por exigencias editoriales. Posteriormente se revisan los resultados obtenidos, siempre en el contexto de la validez del estudio y del riesgo de sesgo previamente evaluados en la sección de métodos. En esta sección deben presentarse los hallazgos de manera objetiva, evitando interpretaciones que corresponden más apropiadamente a la discusión. Finalmente, en la discusión suele presentarse en el primer párrafo una síntesis de los hallazgos principales del estudio. Posteriormente, estos hallazgos se interpretan a la luz de la literatura disponible, con el fin de valorar en qué medida contribuyen a cerrar la brecha de conocimiento identificada inicialmente. También es fundamental reconocer las fortalezas y, sobre todo, las limitaciones del estudio, lo cual tiene importantes implicancias para futuras investigaciones. Por último, puede incorporarse una interpretación prudente de los resultados, siempre que se limite a conclusiones respaldadas directamente por los datos y evite extrapolaciones no sustentadas. Es necesario recalcar que una discusión bien elaborada reduce el riesgo de sesgo de reporte y procura mantener la mayor objetividad posible en el análisis e interpretación de los resultados. Por último, la publicación suele finalizar con una conclusión que sintetiza los hallazgos principales, establece en qué medida estos responden la pregunta de investigación y destaca su aporte al conocimiento científico. Cuando corresponde al diseño y alcance del estudio, la conclusión también puede referirse a la hipótesis inicialmente planteada.